Gusto de saludarles. Este es su programa Reflexiones con un servidor Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ Radio, conectados contigo a través del 100.3 de FM y también del 1200 de AM. Y pues aquí con el gusto de reflexionar con ustedes, también nos pueden seguir, suelo omitirlo, también nos pueden seguir a través del canal de YouTube Andrés Mares en la lista de reproducción Reflexiones. Y ahora sí, vamos ahora a reflexionar sobre la transición que describe el doctor Hawkins entre los niveles de conciencia que se caracterizan por todavía estar fuertemente configurados por emociones negativas, por pensamientos negativos, y que se dan a partir o a nivel inferior, mejor dicho, del nivel 200 en su escala de conciencia, que algunos atribuyen también como la descripción de los hercios por segundo a los cuales vibra la persona, de tal forma que hemos estado considerando hasta el nivel de 400, ¿no? En donde primer nivel que se ha de buscar superar, aunque muy pocas personas lo terminan haciendo, y subrayo, lo terminan haciendo más que logrando, porque no se tratan de niveles de conciencia que sean selectivos o que sean discriminatorios. La verdad es que cualquiera puede plantearse llegar a esos niveles. El problema es que no todo el mundo está dispuesto a hacer lo que se requiere para llegar a esos niveles. O sea, no se trata de un tema de si se puede o no, sino de si se va a querer lo suficiente para poderlo alcanzar. De hecho, el doctor Hawkins en el 2013, 2014, si mal no recuerdo, poco antes de su fallecimiento, describía cómo pues, un bajo porcentaje de personas se encuentran por encima de un nivel de 200. Inclusive él habla de que el 20% de la población a nivel mundial solo logra o solo se esmera en rebasar ese nivel de 200, y el porcentaje pues, se va reduciendo de manera significativa conforme vamos describiendo niveles superiores de conciencia. Y reitero, lo cual habla pues de una disposición interior. También puede hablar de un tema de tiempo. A lo mejor se puede dar casos de personas que empiezan a una edad pues ya más o menos avanzada o relativamente avanzada en sus vidas, todo este proceso de incrementar su nivel de conciencia, y a lo mejor no les alcanza ya la vida para llegar a niveles superiores, pero pues la idea, amigas, amigos míos, es que a partir del momento en el que nos encontramos, nos propongamos ascender al mayor nivel posible de conciencia. El hecho es que por falta de tiempo, por falta de disposición, pues solo el 20% de la población a nivel mundial, y estamos hablando de un dato de hace ya casi 10 años, solo ese porcentaje alcanza un nivel superior a 200. Y reitero, pues se va volviendo cada vez menor el porcentaje de las personas que alcanzan grados superiores. Por ejemplo, los que llegan a 400, pues ya son el 4% de la población mundial. Y los que ya rebasan, alcanzan 500 o más elevados, pues ya son menos del 1%. Bueno, pues así están las cosas, así somos. Y la realidad es que, pues, esto también describe, o inclusive, a mi parecer, llega a explicar, pues, mucho de la situación en la que nos encontramos actualmente, en términos sociales, en términos económicos, en términos políticos, en términos religiosos. Pues podemos deducir bajos niveles de conciencia porque vemos cómo son cada vez más amplios los campos atractores, como los denominaba el doctor Hawkins, de baja frecuencia, ¿no? Que son los campos atractores
pues que ya hemos considerado, los del miedo principalmente, o el campo atractor del odio o el del resentimiento, campos atractores que son como bloques vibratorios intensos, o bueno, de baja o alta intensidad más bien, que pueden mantener configuradas las formas de procesar y de proceder de muchas personas. Una especie de cárceles energéticas, sin que lleguen a ser completamente cárceles, porque efectivamente, y de acuerdo a lo que hemos estado reflexionando, pues se puede salir de ellas. Claro, mientras más bajo sea el nivel de vibración del campo atractor, más difícil va a ser salir de él, y no obstante, pues es posible hacerlo desde el más bajo. Lo que cambia es el grado de dificultad, pero de ninguna manera se puede llegar a pensar que uno está perdido para siempre. Nunca es tarde, siempre se puede uno plantear un cambio significativo, un cambio profundo, un cambio efectivo, a condición de que estemos dispuestos a dar los pasos, a seguir los procesos, a completar las tareas que se asocian a este crecimiento en el nivel de conciencia. El hecho es que a partir de 200, de acuerdo al planteamiento del doctor Hawkins, o sea, a partir de que la persona vibra a más de 200 hercios por segundo, ya empieza a haber una experiencia más cotidiana, mejor cimentada de sentimientos positivos que lo van siendo cada vez más de manera progresiva, ¿no? Como que ya se ha logrado vencer la inercia negativa de los niveles inferiores, ya se ha logrado trascender justamente pues sentimientos que son más de un corte impulsivo, más de un origen primitivo, y que difícilmente podemos asociar al éxito, a la conquista o al logro en nuestras vidas. Claro, todos tenemos de alguna manera que pues transitar por esos diversos niveles de conciencia. Tampoco hay que tomarlo a personal. La verdad es que nuestra valía como personas no tiene nada que ver con el nivel de conciencia del que partimos, dadas las circunstancias que nos tocaron vivir desde la infancia. Pues algunos parten de un nivel más arriba, otros de un nivel más abajo, pero lo importante es que todos partimos de un nivel que seguramente se da por debajo de 200. Entonces, pues no hay excusa, no debería haber justificación para no dedicarnos con determinación, con perseverancia, con ilusión, ¿por qué no?, con entusiasmo, a ir trascendiendo todos y cada uno de estos niveles. Y una vez que hemos logrado rebasar el nivel de 200, pues entonces ya podemos plantearnos una vida que se va realmente, y subrayo, ahora sí, realmente encaminando a la experiencia de la dicha y a la experiencia del amor, que de hecho de eso vamos a estar hablando a lo largo de este primer mes de este nuevo año. Por cierto, muchas felicidades. Les deseamos en el equipo de reflexiones y en general todo el equipo RTQ, pues les deseamos un año 2023 lleno de bendiciones, lleno de realizaciones. Un año que por un lado pues sí se pinta o se muestra como desafiante, difícil. Hay temas candentes que están envolviendo las noticias o los contenidos de los medios de comunicación a nivel global. Pues el tema de lo económico, el tema del cambio climático, el tema de pues los conflictos internacionales, guerras, etcétera. Y pues sí, es un 2023 que de primera instancia no pinta para ser un muy buen año, pero que no lo perdamos de vista,
será el tipo de año que nosotros decidamos que sea en el nivel más profundo por el tipo de postura que asumamos a lo largo de él, ¿no? Y qué mejor postura que proponernos en este 2023, pues una forma de proceder mucho más espiritual, una forma de procesar mucho más profunda, de procesar las cosas que sea más profunda, e irnos apartando de toda la tensión y de todo el estrés que se asocia justamente pues, a estas malas noticias, que por un lado pues, serán inevitables, corresponden a la imperfección de la naturaleza humana y pues, en general a cierto grado de imperfección en toda la naturaleza de la que formamos parte, pero también asumiendo un compromiso con una forma de ser que ya en esta escala superior a 200 se caracterice por experiencias internas pues más positivas, por disposiciones personales más humildes, por una postura que se centre en el tipo de experiencia que internamente estamos procurando y que no caiga tanto en la trampa estresante del tipo de situaciones que se están dando a nuestro alrededor. Tampoco vamos a caer en la ingenuidad de pretender que no existen, de pretender tapar el sol con un dedo. Obviamente no se trata de eso, pero sí se trata de no perder de vista de que el mundo no lineal, como lo describe el doctor Hawkins, es mucho más vasto, es mucho más extenso, es mucho más poderoso que el mundo de lo lineal. Y los que se encuentran en niveles inferiores a 200, que fueron la mayor parte de los niveles que consideramos en el último trimestre del año anterior, pues van a ser presa fácil de toda esta tensión, de todo este miedo, van a comprar todo tipo de rumores y pues definitivamente pues, se va a tener una experiencia de vida pues muy corrosiva, muy deteriorada, porque pues, sí, las cosas no están pintando muy bien que digamos, pero al final lo que importa es tanto la postura interior como la capacidad de respuesta desde el interior hacia el exterior. Y por eso también, pues, qué mejor momento que este, justamente en el que nos encontramos, un momento crítico en varios sentidos, pues qué mejor momento que este para disponernos a iniciar una nueva experiencia de vida simbolizada por el inicio de un nuevo año en nuestra vida y que sea una experiencia que justamente implique la transición del nivel del miedo al nivel del amor, es decir, la transición de los niveles de conciencia inferiores a 200 en la escala de conciencia del Dr. Hawkins hacia pues, niveles superiores a partir de 200. Ya, de hecho, en la reflexión anterior considerábamos el nivel de 400, antes consideramos en torno al nivel de 300 el nivel de neutralidad, luego el nivel de razón, y bueno, pues así nos vamos a ir dirigiendo hacia los niveles superiores a los que puede aspirar nuestra naturaleza humana. Pero tomando en cuenta que es muy importante asumir, por un lado, ese compromiso, pero también la ilusión de irlo logrando. Porque al final, pues claro está que todos buscamos, aunque nos equivoquemos en la forma de procurarlo, pero todos buscamos la experiencia de la dicha y la experiencia del amor. Y por eso hay que ir captando lo que va pasando, sobre todo de manera particular entre el nivel de 400, que es el nivel que consideramos en la reflexión anterior, que es el nivel de la razón. Ahí nos poníamos a considerar como pues ya la parte cognitiva, la parte racional de nuestro ser, pues se sobrepone a la parte instintiva, a la parte impulsiva e inclusive a la parte emocional, y eso nos genera una claridad de percepción que hace posible que podamos plantearnos nuevos horizontes en nuestra experiencia de vida, que haga posible que dejemos de engancharnos con temas y asuntos
que realmente son irrelevantes, carecen de importancia real y por lo tanto ya a partir de 400 digamos que nos encontramos en un nivel apto para lograr grandes cosas, para emprender grandes proyectos y para conseguir grandes realizaciones. Pero, como lo vamos a ver a continuación, pues no nos podemos quedar ahí porque corremos el riesgo de simplemente conceptualizar nuestra experiencia de vida, por muy clara y profunda que llegue a ser dicha conceptualización, y de lo que se trata es no sólo de que veamos con mayor claridad las cosas, sino de que las podamos experimentar con una mayor profundidad. ¿Y en qué consiste o qué implica esta mayor profundidad en nuestras vidas? Bueno, implica en primer término que pasemos del nivel de percepción al nivel de contemplación, ¿no? A un nivel más intuitivo y menos analítico. También implica que tengamos sentimientos mucho más profundos, muchos más estables, sentimientos asociados a experiencias mucho más enriquecedoras de la vida cotidiana. Y ojo, aquí vale la pena hacer un paréntesis. Cuando hablamos de grandes experiencias, no nos estamos refiriendo a grandes acontecimientos en nuestras vidas. Claro, eventualmente habrán grandes acontecimientos, tanto de gozo como de dolor, pues porque es parte de la trama de la vida humana. Pero la realidad es que estamos más bien refiriéndonos a una cada vez mayor capacidad de experimentar extraordinariamente lo ordinario. El ordinario en el trabajo, lo ordinario en las relaciones, lo ordinario en las situaciones que cotidianamente nos tocan vivir, algunas procuradas, otras no esperadas, pero al final vividas todas ellas con tal profundidad que realmente podemos ya tener en lo ordinario la posibilidad real de la experiencia de la dicha y del amor cotidianos. Reitero, sin que necesariamente tengan que haber acontecimientos extraordinarios. Claro, habrán cada vez más acontecimientos extraordinarios positivos, pero no se trata de que solamente en el contexto de dichos acontecimientos podamos aspirar a la experiencia de dicha, de paz y de amor. Por supuesto que no. Que es lo que justamente en las pasadas fiestas navideñas, pues todo mundo nos pusimos a considerar en mayor o menor medida, ¿no? Se supone que son fechas en las cuales nos ponemos a considerar con mayor detenimiento pues la relevancia, la importancia, lo valioso que es lograr experiencias de paz, de dicha y de amor. Pues sí, todo el mundo nos ponemos a contemplarlas en esas fechas, todo el mundo nos ponemos a desearlas con mayor intensidad, pero pues no todo el mundo sabe cómo hacerlas realidad, cómo poderlas lograr y de una manera, reitero, cotidiana. Pues aquí la clave está justamente en lo primero que acabamos de plantear, en un cambio de percepción, en una amplitud de nuestra visión, pasar de una visión natural, caracterizada por una percepción que se basa en el juicio, a una visión sobrenatural caracterizada por una revelación en la que se nos manifiesta la esencia de la realidad, de las cosas, de las personas, a través de la intuición y no meramente a través del análisis o del discernimiento per se. Pero también tiene que ver con una mayor capacidad de vivir en el presente. Vivir en el presente, pues es todo un tema per se, ¿no? Da para cursos, da para maestrías y hasta yo diría para doctorados, adentrarnos en el tema de vivir el presente. Y la cuestión radica justamente en la capacidad de mayor observación en vez de una superficial percepción de las cosas. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que vamos incrementando a través de una mayor atención junto con un mayor silencio interior que se puede ir logrando a través de la meditación
particularmente, vamos nosotros desarrollando una capacidad que siempre ha estado ahí, pero que no suele desarrollarse al nivel de la conciencia o a un nivel consciente. ¿Y a qué capacidad me refiero? Pues a la capacidad de experimentar lo ordinario con una mayor profundidad que se traduce a una experiencia mucho más enriquecedora. Pero no solo enriquecedora en términos sensoriales o corporales. O sea, no solo se trata de que captamos con mayor claridad las cosas, sino de que llegamos a captar la esencia de las cosas. No se trata de que logremos escuchar con mayor atención lo que sucede en nuestro entorno, sino que llegamos a captar esas vibraciones en las que se encuentran las personas y las realidades que forman parte de ese entorno. No se trata solamente de sentir gozo o dolor, sino que se alcanza a captar la verdad, la belleza, la unidad, la bondad de toda experiencia, por ordinaria, por insignificante, entre comillas, que pudiera parecernos inicialmente. Entonces, cuando hablamos de que pasamos del nivel de 200 al nivel de 400, vamos logrando una experiencia más profunda en términos de lo que en la filosofía más clásica se identifica con el nombre de los trascendentales, ¿no? Alguna vez, hace ya tiempo, reflexionamos respecto a los trascendentales, que son 4, y que son rasgos característicos de todo lo que existe, ¿no? Son rasgos existenciales del ser, vamos a decirlo así. El primero de ellos es la verdad, el segundo de ellos es la bondad, el tercero de ellos es la belleza, el cuarto es la unidad. Entonces, en la medida en que vamos escalando en los niveles de conciencia, vamos desarrollando esa capacidad de no solo captar, sino de conectarnos con esos rasgos existenciales característicos de todo lo que es. Entonces, cuando llegamos a 400, ya empezamos a captar la verdad en un nivel que va más allá de la mera objetividad, ¿no? O sea, es como si al llegar a 400 se nos empezaran a revelar los misterios del universo a un nivel científico, pero también los misterios de la vida a un nivel pues más emocional, más antropológico, si se quiere ver así. Entendemos el por qué pasan ciertas cosas, entendemos cuál es la clave para el perdón, por ejemplo, entendemos cuál es la esencia, y este entendimiento es básico, es fundamental, cuál es la esencia de la libertad, y entonces pues captamos que pues, las personas al final eligen lo que quieren elegir con base a la información de la que disponen, con base a los rasgos característicos de su tipología o personalidad, y bueno, pues eligen, aunque nosotros desde un tercer plano o desde un segundo plano veamos que se equivocan o que lo están haciendo mal, pues bueno, llegamos a captar en el nivel de 400, pues por qué la gente al final pues elige mal, y entonces podemos pasar del desconcierto, ¿no? De la indignación, pues a la compasión, inclusive a la comprensión, pues porque nos damos cuenta, insisto, con mayor claridad, con mayor profundidad, que son muchos los factores que influyen en la forma de proceder de las personas, porque a su vez son muchísimos los factores que influyen en su forma de procesar las cosas. Entonces, como se dice coloquialmente, cada cabeza es un mundo, y en la medida que ascendemos al nivel de 400, nuestra vibración sube, como lo vimos en el programa anterior, a 400 hercios por segundo, entonces ya captamos con mayor claridad la esencia de las cosas, la esencia de las personas, y entonces podemos elegir respuestas pues que puedan tener más efectividad, más sentido o sensatez de nuestra parte
hacia eso que ya estamos viendo con mayor claridad y que por lo mismo podemos comprender de una mejor forma. Pero quedarnos en 400, recordemos, pues tampoco es el mejor de los mundos, porque 400 sigue siendo un nivel intelectual, sigue siendo un nivel de conciencia que se apoya en la percepción, sigue siendo un nivel de experiencia de vida en donde lo que importa es entender las cosas, pero no necesariamente este entendimiento se convierte o se transforma en una experiencia más enriquecedora. Esa es la realidad y eso es lo que hay que asumir como una buena plataforma para un ascenso mayor, pero definitivamente hemos de plantearnos un ascenso mayor y en un momento vamos a considerar por qué razón. ¿Por qué razón no es suficiente entender algo para que podamos aspirar a una experiencia enriquecedora del momento? Porque, a ver, de una manera simple, pues tenemos claro que no es lo mismo un conocimiento teórico que uno práctico, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, pues puedo aprender carpintería, pues remitiéndome a manuales, a videos y entender los principios que rigen la forma de proceder de un buen carpintero. Entonces los principios que rigen el cortar, el pegar, el medir, ¿no? El diseñar. Ok, pero no porque lo entienda, no porque me quede claro, ya significa eso que he adquirido las habilidades, en este caso manuales, y de cálculo de un buen carpintero. Y ojo, amigas, amigos míos, porque esto que estoy describiendo con un ejemplo tan sencillo, describe algo que es tremendo en el ámbito del desarrollo humano, que muchas personas, por el hecho de haber leído un buen libro o tomado un buen curso o asistido a un buen seminario sobre un tema de desarrollo humano que sea relevante en sus vidas, y haberles quedado claro cuáles son las reglas del juego o los principios que rigen la adquisición y desarrollo de ese aspecto en nuestras vidas, por ejemplo, la autoestima, por ejemplo, un cambio de creencias, por ejemplo, mayor inteligencia emocional, etcétera, se conforman o se creen que porque ya lo entendieron, entonces como por antonomasia, digo más bien, no por antonomasia, perdón, sino como por arte de magia, entonces ya ese conocimiento adquirido a nivel teórico va a empezar a permearse a nivel práctico y entonces ya nuestra autoestima va a empezar a crecer, nuestra capacidad de perdonar, nuestra inteligencia emocional y no, ciertamente el punto de partida tiene que ver con el saber, ¿no? La verdad nos hará libres, sí, pero la verdad por sí sola es el comienzo de la libertad, pero no la vamos a ejecutar realmente hasta que llevemos a la práctica lo que se aprendió. ¿De qué sirve haber tomado un seminario sobre el perdón si no me termino reconciliando con mi pasado? No, pues no sirve de nada. No, pues es que ya me quedaron claras las bases para poder perdonar y entonces ya por fin entiendo que si no me apoyo en Dios, pues va a ser muy difícil que perdone sobre todo las grandes ofensas o las grandes carencias en mi vida. Ok, ya lo entendiste, maravilloso, felicidades, pero ya estás recurriendo a Dios para apoyarte y pedirle su asistencia para que te haga posible el perdón. No, pues no. Ah, bueno, pues entonces estás en una situación en cierto modo peor que antes de no saberlo, porque ahora que lo sabes pero no lo practicas, pues ya no tienes excusa, ¿no? Ya no vale es que no sabía. Más bien ya uno tiene que afrontar es que no me decido o no me animo o no me lanzo y ya claramente ahí el tema de la responsabilidad personal pues es muchísimo mayor que cuando uno parte de un contexto de ignorancia, ¿no? No se le puede exigir lo mismo a una persona que no sabe, a una persona que ya sabe, pero no aplica. Y es lamentable que a pesar de haber muchos recursos bastante buenos para aprender
prácticamente cualquier cosa, pues a pesar del acceso a esos recursos, pues seguimos sin lograr eso que aprendimos pues no lo hacemos realidad en nuestras vidas. Y esto es lo que pasa en 400. En el nivel de 400 nos quedamos estancados, en cierto modo, a menos que estemos dispuestos a dar el siguiente paso, que ya tiene que ver con la experiencia de 500, de 600, de 700 y pues ya, bueno, hasta 1000 termina la escala de conciencia. A ver, siendo objetivos, pues no creo que ninguno de nosotros lleguemos a 1000, pero sí que la muerte por lo menos nos agarre en 500, ¿no? Porque ya podemos hablar de que hemos cumplido, ¿no? De que realmente no fue un desperdicio nuestra creación, de que realmente podamos aspirar a escuchar aquello del bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué? Porque llegaste al nivel que me interesaba. ¿Cuál? El del amor, ¿no? Nivel tan importante que vamos a dedicarle la siguiente reflexión a ese nivel. Ahorita estamos reflexionando sobre la transición de lo racional a lo amoroso en un contexto espiritual, porque mucha gente se puede quedar acomodada en el nivel de el entendimiento, del esclarecimiento, de la claridad de percepción, que es un nivel muy importante, es un nivel muy padre, pero no es el nivel al que estamos destinados por naturaleza. Estamos destinados a llegar por lo menos al nivel del amor. Hay otros niveles superiores, ya los consideraremos en su momento, pero todo ha de plantearse en términos de lograr vivir en un nivel de amor de tal forma que hayamos trascendido el egoísmo. Casi que me atrevería a plantearles como un resumen de lo que se trata la vida, pues la vida se trata básicamente de vencer nuestro egoísmo, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? Pues encontrar las formas y completar los procesos que nos liberen. A ver, jamás nos vamos a liberar por completo del egoísmo, porque de alguna manera es parte de la naturaleza humana, pero sí la pretensión ha de ser trascender nuestro egoísmo, al punto de que prácticamente en lo ordinario, vuelvo al tema del ordinario, ya estemos procediendo desde el amor y no desde el interés personal, ¿no? Porque por eso no se la pasan tan bien en el momento presente, y más bien, corrijo, por eso mucha gente ni siquiera se mantiene en el presente, porque nada más está pensando en cómo se siente, nada más está pensando en su situación, en sus temas, en sus cosas, en sus pretensiones. Y claro, pues para que cobren cierto sentido o cierto significado esas consideraciones, pues tenemos que estar haciendo referencia al pasado o al futuro. Tenemos que estar haciendo referencia a lo mal que nos fue, o a lo bien que nos fue, y a lo mal que nos va a ir, o a lo bien que quisiéramos que nos vaya. Pero no nos mantenemos en un presente en el cual simplemente nos estemos abriendo a lo que es, a lo que nos toque vivir en cada momento, porque estamos pensando en cómo nos sentimos. O sea, egoísta es la persona que le da prioridad al tema de cómo se siente. A ver, lo estoy describiendo de una manera tal vez demasiado resumida, incluso a lo mejor peco de reduccionista. Pero con que tengamos claro eso, pues ya podemos tener un marco de referencia simple de hacia dónde hemos de plantearnos, dirigirnos, hacia una salida, hacia un escape, hacia una liberación de nuestro propio egoísmo, que además implica la gran paradoja de que mientras más pienso en mí, peor me va y peor me siento. ¿Por qué? Por una razón antropológica fundamental. Porque estamos hechos para otros. Venimos de otros, somos para otros. No venimos de otros para ser de nosotros mismos o para nosotros mismos. Nos enfadamos cuando nos centramos en nosotros mismos, nos neurotizamos cuando nos centramos en nosotros mismos, nos enfermamos cuando estamos centrándonos en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos yendo en contra de una naturaleza. ¿Cuál? La humana, que se caracteriza
por estar configurada, por estar diseñada para el servicio, para la entrega. Y esto a partir de 200 ya empieza a percibirse con mayor claridad, empieza a despertarse un sentido de responsabilidad que tiene que ir cuajando en un compromiso personal para no conformarnos con simplemente ver las cosas como son, que ya es un gran avance, pero que no debe quedarse ahí porque volvemos a lo mismo. ¿De qué sirve teorizar si no se aplica? Y de lo que se trata a partir del nivel de 500 es de aplicar lo que uno ya sabe, lo que uno ha aprendido, la sabiduría que uno ha ido adquiriendo, aplicarla para terminar de trascender nuestro egoísmo y volvernos personas más útiles a los demás, personas más serviciales, personas que estén realmente transformando con su sola presencia el entorno del que están formando parte, el entorno familiar, el entorno profesional, el entorno social, porque está habiendo un crecimiento hacia adentro lo suficientemente profundo para cambiar la propia vibración y al incrementar la frecuencia e intensidad de dicha vibración, ya poder empezar a ejercer una influencia más poderosa, positiva, sobre los demás, ¿no? Así como los niveles bajos, pues generan, ni modo, una influencia negativa poderosa, también pues, los niveles superiores positivos generan lo contrario. Y de eso se trata, de eso sí se trata la vida, de que estemos aquí para marcar una diferencia favorable, una diferencia positiva en los demás cada vez que tengan o estén en contacto con nosotros. Pero hay que trascender una vez más los planteamientos, las inclinaciones, las tendencias egoístas propias de los bajos niveles de conciencia. Entonces, retomando, ¿qué significa dar el salto de 400 a 500? Bueno, uno, dijimos, pasamos de la percepción racional a la intuición contemplativa. Segundo, tenemos sentimientos más centrados en la bondad, más centrados en el bien, ¿no? Ya no solo en la verdad, que es lo de 400, sino que en 500 ya pasamos al segundo trascendental, que es la bondad. Y entonces ya nos importa más el bien que es factible realizar que la experiencia de mal, entre comillas, porque el mal no es más que ausencia de bien. Vamos a hablar más bien, más que de mal, vamos a hablar que nos centramos en 500 más en la posibilidad del bien que en su ausencia, que en su carencia. Y entonces, por eso, en 500 ya la pretensión es la de transmitir la mayor cantidad de amor posible a todo lo que nos rodea. Ya no es una experiencia de la cabeza, como sí lo es el entendimiento, sino que es una disposición del corazón que, por lo mismo, va a servirse de sentimientos y acciones buenas, bondadosas, para irradiar esa intención de transformar de manera positiva todo lo que gira alrededor. Ahora, para lograr ese tipo de sentimientos positivos, constructivos, pues se requiere trascender el egoísmo y de manera particular el que nos lleva, uno, a estar pensando todo el tiempo en nosotros mismos y dos, a estar buscando todo el tiempo formas de salirnos con la nuestra. Y para eso, pues es importante el desapego, ¿no? Ya planteamos que el desapego es la disposición clave para pasar de los niveles inferiores a los niveles superiores de manera progresiva. ¿El desapego a qué? Pues a que las cosas, en este nivel, el desapego a qué nos estamos refiriendo, bueno, a que las cosas se den de determinada manera. Ya es un nivel de desapego más profundo que los planteados en las reflexiones anteriores. O sea, aquí ya no solo estamos hablando, perdón,
de un desapego a lo que estamos sintiendo o a lo que estamos pensando, sino que ya se trata de un desapego más profundo que tiene que ver a que las cosas se den de determinada manera. Exploremos con mayor profundidad este tipo de desapego, porque además es un desapego que, por cierto, tiene mucho que ver con la capacidad y la disposición, bueno, la disposición y la capacidad de vivir en el presente. Lo que nos suele sacar del presente es justamente el apego al cómo deberían de ser las cosas y a la consideración de cómo deberían ser las personas. Ese es el apego que nos saca del presente. ¿Por qué? Porque por un lado, pues estamos usando como marco de referencia probablemente algo del pasado, ¿no? Es que las cosas siempre han sido así, ¿no? Típica expresión de alguien que se encuentra apegado en este nivel. Entonces, como las cosas siempre han sido así, así deberían de ser siempre. Entonces hay una proyección hacia el futuro. Y por supuesto una resistencia continua en el presente. ¿Por qué? Porque las cosas no están siendo como deberían de ser o porque las personas no se están comportando como deberían de comportarse. Y esa es la trampa en espiral de angustia, de frustración, de decepción, que se convierte en una espiral continua descendente sin fin. ¿Por qué? Porque las cosas nunca van a ser como deberían, otra vez entre comillas, de ser. Porque las personas nunca van a proceder como, entre comillas, deberían de proceder. ¿Por qué? Pues porque uno, nosotros no estamos en condiciones de determinar cómo deberían de ser. Nosotros solo estamos en condiciones de describir cómo son. Pero a nosotros no nos corresponde establecer cómo deberían de ser. Es un tema de otro nivel, de otra índole, que le corresponde pues al creador, ¿no?, de todo. Solo el creador de algo puede ser el legislador de eso que creó, y como no somos nuestra propia creación, no podemos ser los legisladores de nuestra experiencia de vida. Solo podemos plantearnos humildemente pues la disposición a conocer cuáles son las reglas del juego para vivir de acuerdo a ellas y entonces aspirar realmente a mejorar las cosas. Pero una cosa es buscar mejorarlas y otra cosa es obsesionarnos con controlarlas para que sean de determinada manera. Y eso es lo que podemos experimentar en 400 y estancarnos ahí. O en niveles inferiores. Sería un poco más delicado que fuera en el nivel de la razón, pero se puede dar en cualquier otro nivel. Y muchas personas viven así. Muchas personas están desperdiciando su vida porque siguen aferrándose a que las cosas se hagan de un modo particular o a que las personas se comporten de una manera particular. Como no lo logran, y simplemente no lo logran, ni lo van a lograr porque no es posible, como no lo logran, ¿qué pasa? Se frustran, se enojan, se decepcionan. Y estos son estados emocionales bastante negativos como para vivir el presente, ¿no creen? O sea, no es plan vivir el presente frustrados, enojados, atemorizados, avergonzados, etcétera. O sea, haciendo referencia a los niveles previamente abarcados en estos programas. No. Lo que hay que entender es que mientras no liberemos esas experiencias emocionales de frustración, de amargura, de temor, no vamos a poder toparnos con lo que el momento presente tiene para ofrecernos como experiencia enriquecedora de nuestras vidas. Entonces, el desapego a cómo deberían de ser las cosas y a cómo deberían ser las personas se traduce a una disposición poderosísima. ¿Cuál? La aceptación, de la cual también ya hemos hablado. Cuando yo acepto lo que es tal como se me presenta, solo entonces me puedo poner en condiciones de encontrar la forma de mejorarlo. Mejorarlo. Subrayo, no es lo mismo encontrar la forma de mejorar algo que forzar las cosas para que ese algo sean de determinada manera. Porque además hay personas que se consideran buenas
ejerciendo ese tipo de presión, queriendo forzar a los demás en sus relaciones, y además hasta se indignan porque no mostramos gratitud hacia ellos por su manera de estarnos manipulando o presionando para hacer de una forma determinada. Pues no, a ver, ¿cómo les vamos a dar gracias si están interfiriendo, si están alterando el orden natural de las cosas y en concreto el orden natural del ser humano, que es un ser libre por definición? Entonces, ¿cómo a un ser libre lo vas a forzar? ¿Cómo a un ser libre lo vas a manipular? Por Dios, eso no procede. Sí procede el convencimiento, sí procede el ejemplo, sí procede la inspiración, sí procede, no sé, la influencia que podamos ejercer, inclusive si quieren, hasta procede un poder de persuasión, vale, pero no procede el control. Tal vez pueda proceder en ciertos niveles de la experiencia humana asociada a cosas materiales, físicas, ok, sí, puedo plantearme un mejor control o una mejor manera de manejar mi vehículo, claro, y además te lo vamos a agradecer. Sí me puedo plantear un mayor control o dominio sobre la administración de mi tiempo, fabuloso, adelante, sigue por ahí. Pero cuando ya pretendo ese nivel de dominio, de control sobre realidades que no me corresponden, como la libertad de otra persona, pues no, ahí sí ya me estoy desviando garrafalmente de lo que es una forma de vivir sensata y una forma de vivir que tenga sentido. Pero muchas personas, pues no, lejos de desapegarse de esta obsesiva pretensión de que las cosas y las personas se den y se comporten de determinada manera, se aferran cada vez más, amargándose cada vez más, enojándose cada vez más, desquiciándose cada vez más, y pues que no nos extrañen pues el tipo de, pues eso, desquiciamiento que estamos viviendo en nuestros días en nuestras calles, ¿no? Y estoy hablando del lugar donde vivimos, no estoy hablando del planeta Tierra así en abstracto, estoy hablando inclusive de nuestra propia casa tal vez, ¿no? Hay cada vez más desquiciamiento, justamente porque cada vez hay más apego a que las cosas se den de una manera determinada, lo cual pues es un alto nivel de necedad del cual hemos de estar muy cuidadosos para que en cuanto detectemos el menor síntoma de que estamos cayendo en esa necedad, pues nos retomemos de inmediato la disposición a soltar, a dejar ir, a liberar y todo esto cimentándolo en nuestra postura a aceptar las cosas como son y a las personas como son, empezando, por supuesto, por uno mismo. Pues hasta aquí nuestra reflexión de esta ocasión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Una vez más, les deseamos un extraordinario 2023 dentro del ordinario que nos corresponda realizar a lo largo de este año. Un abrazo muy afectuoso para todos ustedes, para sus familiares y amistades. Y bueno, pues aquí estaremos, Dios mediante, un año más, pues reflexionando sobre temas que puedan ser relevantes para sus vidas y que se traduzcan pues justamente en una mayor claridad sobre las opciones que tenemos para profundizar nuestra experiencia de vida e incrementar nuestro nivel de conciencia como tal. Recuerden que pueden contactarme en mi correo info@andresmares.com. Repito, info@andresmares.com para enviarme sus sugerencias, sus comentarios, sus preguntas y para recibir información para cuando retomemos pues, nuestras masterclass o tengamos algún curso, pues estén enterados. Pues gracias por acompañarnos, gracias al equipo de RTQ como siempre por hacer posible este programa. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.